Recuerdo con profunda emoción las cartas, tarjetas y mensajes llenos de afecto que tantos de ustedes han enviado a mi esposa. Cada palabra, cada gesto de apoyo, ha sido como un bálsamo en medio de una tormenta. Porque cuando el fuego arrasa, nada queda intacto. Las llamas devoran todo a su paso: objetos, sentimientos, orgullo. Y en el corazón de ese incendio ardiente se encontraba la reina Camila, una mujer real con el ego herido, convertida al mismo tiempo en la chispa y en la llama de este fuego que casi consumió la monarquía. Su rebelión no fue silenciosa. Se extendió como una llamarada dentro del palacio, provocando tensiones, heridas en los egos y hasta la renuncia de miembros del personal real. Camila quemó todo a su alrededor para llegar a la cima. Pero cuando el fuego se extinguió, solo quedaron el humo, el silencio y una pregunta que resonaba en los muros de Windsor. ¿Valió la pena la corona, si el precio fueron las cenizas? ¿Y qué hizo el rey entonces para apagar el incendio que amenazaba con destruirlo todo? Acompáñanos mientras revelamos los acontecimientos impactantes que tuvieron lugar después de que Camila arruinara el evento más importante del rey, el banquete real empapado en combustible. Se preparaba una cumbre única, un encuentro histórico en el majestuoso castillo de Windsor. Este evento representaba el gran triunfo diplomático de Su Majestad, el rey Carlos III, uno de sus primeros banquetes de Estado desde su ascenso al trono. La lista de invitados era un auténtico firmamento de poder mundial. Presidentes, diplomáticos, dignatarios de todas partes del planeta. El invitado de honor era el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, acompañado de su esposa. Para el monarca británico, esta era la ocasión perfecta para proyectar ante el mundo la imagen de estabilidad, tradición y fortaleza de la monarquía. Era un momento crucial. Su reinado aún se encontraba bajo el escrutinio público. Entre críticas y dudas surgidas tras el turbulento periodo de transición que había seguido a la muerte de su madre, la legendaria reina Isabel II. Algunos decían incluso que esa transición aún no había terminado. Y por eso, demostrar continuidad, dignidad y poder era más importante que nunca. No se trataba solo de protocolo, era una declaración. El nuevo sistema tenía un algo en lo que el pueblo podía creer. En la historia de la monarquía británica, casi ningún acontecimiento posee un peso simbólico tan grande como el primer banquete de Estado de un soberano. No es una simple cena, es un manifiesto, una afirmación de liderazgo, la primera página escrita en la historia de un nuevo reinado. Para Carlos III, era su gran debut ante los ojos del mundo. Todo debía rozar la perfección para disipar cualquier duda sobre la solidez de la corona tras 7 décadas de dominio impecable de su madre. Sin embargo, el escenario elegido, el banquete en el castillo de Windsor, se convertiría pronto en la fuente de rumores inquietantes que involucraban a los 2 miembros más poderosos de la familia real. El Reino Unido entero quedaría conmocionado por las habladurías sobre aquella noche. Una noche que la historia recuerda con uñas afiladas, lista para desgarrar lo construido durante generaciones. Una noche cuyos verdaderos detalles solo conocen 2 personas, y cuyo relato permanece guardado en los archivos más confidenciales del palacio. Todo estaba listo para ser una noche inolvidable, en octubre, bajo las bóvedas doradas de Windsor. Pero esa misma noche fue la chispa que encendió un fuego devastador dentro de la casa real. En un entorno donde todos desean destacar, la competencia por la atención se volvió feroz. Y entre todos, una figura brillaba con una intensidad peligrosa: la reina Camila. Ella necesitaba la atención, la ansiaba. Quería ser el centro, la figura principal de cada titular, el alma de la velada. Su deseo de protagonismo ardía tanto como las velas del salón principal. Para ella, aquel banquete diplomático no era simplemente una ceremonia de Estado. Era una oportunidad para reafirmar su posición, para demostrar que era digna del título de reina ante un público que ni siquiera sabía que estaba siendo juzgado. Mientras tanto, el rey Carlos temía cualquier error.
sabía que el más mínimo fallo sería amplificado por la prensa. Por eso, había diseñado hasta el más pequeño detalle de la velada con una precisión obsesiva. Cada menú, cada asiento, cada palabra debía ser medida. Quería evitar filtraciones, desastres o rumores. Pero sabía que en su casa los rumores eran como la humedad. Siempre encontraban una grieta por donde colarse. El monarca ansiaba perfección. Perfección en Windsor. Sabía que era una cuestión de honor, de imagen, de supervivencia. Quería prudencia, serenidad y simplicidad. Pero su esposa deseaba lo contrario. Grandeza, esplendor y sobre todo, la atención del mundo entero. Así fue, como el combustible, su ambición, encontró la chispa, su deseo de protagonismo, dando origen a un incendio que pronto se descontrolaría. En un intento por mantener el orden, el rey Carlos III no perdió tiempo. Convocó una reunión urgente para detallar sus planes y expectativas. Comprendía que la claridad y la dirección eran vitales en un entorno real sacudido por la confusión. Cada miembro debía escuchar su voz firme, reconfortante, capaz de restaurar la disciplina y el propósito. Carlos sabía que el liderazgo no era un camino de una sola vía. La familia real dependía de su guía para funcionar. Pero él también necesitaba la lealtad y la discreción de los suyos para preservar la dignidad de la corona. En su mente, la monarquía era un organismo vivo. El pueblo eran sus miembros, el palacio su corazón, y él, los pulmones que daban aire a todo. Si una parte fallaba, todo el cuerpo se tambaleaba. Por eso, aquella reunión no trataba solo de control, sino de supervivencia, de unidad, y de restaurar el equilibrio antes de que la llama del reino se apagara para siempre. El escenario de esta reunión crucial fue el Salón Verde de Windsor, un espacio que destilaba historia y solemnidad. En las paredes colgaban retratos de antiguos monarcas, cuyas miradas, eternizadas en óleo, parecían observar en silencio la continuidad de su legado. Alrededor de una mesa de caoba, pulida hasta reflejar los rostros de quienes se sentaban en ella, se encontraban los arquitectos de la tradición real. En la cabecera, el rey Carlos, en su elemento. Un hombre que había esperado toda una vida por este momento, consciente de que el liderazgo no solo se hereda, también se conquista. La reunión tenía un propósito claro y solemne: discutir todos los planes soberanos relacionados con el próximo acontecimiento, un evento que debía reflejar la estabilidad y el esplendor de la monarquía británica. En aquella sala se encontraban reunidos los pilares del reino, miembros de la familia real, altos funcionarios del palacio y los asesores personales más cercanos al rey. Era un encuentro de rostros conocidos, pero el aire estaba cargado de tensión y expectativas. El rey Carlos II, sin perder un solo instante, tomó el control de la situación. Con voz firme y pausada, comenzó a distribuir responsabilidades, asignando tareas con precisión casi militar. Cada palabra suya era recibida con un respeto absoluto, como si cada frase tuviera el peso de un decreto. Aquello, en apariencia, era solo un protocolo ordinario, una rutina administrativa más. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma reunión sería recordada como el punto de partida de un incendio emocional que terminaría por arder dentro de los muros de Windsor. El monarca repartió deberes y designaciones entre los asistentes, reservando los cargos más relevantes para los miembros de mayor rango dentro de la Casa Real. No actuó por favoritismo, sino por criterio. Para él, cada decisión debía basarse en la capacidad, no en la jerarquía sentimental. Así, el príncipe Guillermo fue puesto a cargo de la organización de la ceremonia y de presidir el brindis inaugural, símbolo del comienzo de la velada. La princesa Ana, siempre disciplinada y con un sentido del deber implacable, recibió la responsabilidad de la seguridad, en especial la relacionada con los funcionarios extranjeros y sus comitivas. La princesa Catalina, con su innata elegancia y precisión, fue designada como responsable de los medios de comunicación y de la imagen pública, tanto antes como durante y después del evento.
asegurando que cada fotografía y cada palabra proyectaran la imagen perfecta de la realeza. Finalmente, llegó el turno de la reina Camila. El rey, con tono medido y diplomático, anunció que ella se encargaría de la disposición de los asientos durante el banquete y de la decoración del salón de recepción. A simple vista, parecía una tarea sencilla, incluso honorable. Pero, en el lenguaje silencioso de la realeza, esa asignación tenía otro significado: una relegación elegante. Para Camila, fue como recibir un golpe disfrazado de cortesía. Su papel había sido cuidadosamente reducido a un conjunto de funciones decorativas, sin verdadero poder o protagonismo. El documento oficial describía sus deberes con un vocabulario frío y ceremonial: acompañar al soberano, asistir a las funciones reales, mantener el protocolo. Su posición en la línea de recepción se fijó a pocos centímetros detrás del rey, una distancia simbólica que para ella equivalía a una humillación pública. Incluso las conversaciones que sostendría durante la cena fueron preasignadas. Se esperaba que dialogara con las esposas de los diplomáticos visitantes, mujeres respetables. Sí, pero figuras secundarias en el escenario internacional. La reina sintió que la estaban confinando, que la estaban silenciando con una sonrisa. Cada palabra escuchada sonaba como una cadena. Durante toda la reunión, Camila permaneció inmóvil, con las manos cruzadas con elegancia sobre su regazo, los ojos fijos en los documentos frente a ella. Su rostro, perfectamente controlado, no revelaba emoción alguna. Pero bajo esa máscara de serenidad, se acumulaba una tormenta. Cada vez que escuchaba términos como apoyo, acompañamiento o deber secundario, sentía un golpe invisible contra su orgullo. Aquello hería su autoestima y destruía la imagen que tenía de sí misma como reina soberana. El ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. Los asistentes percibieron el malestar. Era el elefante en la sala, imposible de ignorar. El príncipe Guillermo, sentado a su derecha, notó las miradas perdidas de su madrastra y trató discretamente de evitar el contacto visual. Sabía que algo no iba bien. La princesa Ana y Catalina también advirtieron el cambio de energía. En el aire había una mezcla de incomodidad, frustración y silenciosa rebelión. Camila comenzó a moverse inquieta, a jugar nerviosamente con las hojas que tenía delante. Sus dedos tamborileaban contra la mesa. Su respiración se aceleraba. Apretaba los labios una y otra vez, intentando mantener la compostura. Era la imagen misma de una reina que se siente prisionera de su papel. Lo más sorprendente fue que el rey no percibió nada. En su mente, todo marchaba a la perfección. Había logrado un plan sólido, bien estructurado, en apariencia sin fisuras. No imaginaba que, mientras hablaba de unidad y protocolo, en el corazón de su esposa comenzaba a arder una llama de resentimiento. Esa ceguera, esa incapacidad de leer el alma de quien tenía al lado, fue lo que más la hirió. Camila se sintió invisible, reducida a una figura decorativa, justo lo contrario de lo que había soñado desde el día en que se convirtió en reina. Cuando la reunión llegó a su fin, el rey Carlos se mostró plenamente satisfecho. Creía haber organizado una estrategia impecable, una estructura de trabajo clara y equilibrada. Aprobó los planes con su asentimiento formal y concluyó con tono solemne: «Excelente. Procedan según lo establecido». Las palabras resonaron en la sala como el cierre de un capítulo. Pero para Camila, fue el inicio de otro. Un capítulo en el que su orgullo herido y su deseo de protagonismo comenzarían a escribir las líneas de un conflicto que muy pronto haría temblar los cimientos mismos de la monarquía. Con una inclinación sutil y perfectamente sincronizada de sus cabezas, los cortesanos recogieron sus documentos. Habían recibido las instrucciones del rey y en su mundo eso bastaba. La palabra del soberano era la ley, el punto final de cualquier debate. Mientras abandonaban el Salón Verde de Windsor, el sonido de los papeles y el roce de los zapatos sobre el mármol se mezclaban con el murmullo respetuoso de los sirvientes apostados cerca de las puertas. Se marcharon convencidos de haber trazado un plan impecable,
una hoja de ruta tan precisa que no dejaba espacio para errores. Pero ninguno de ellos imaginó que el componente más importante de todo aquel proyecto, la cooperación de la reina Camila, era una variable que jamás habían tenido en cuenta. Habían conseguido la aprobación del rey, sí, pero no su consentimiento emocional. Y en palacio, eso significaba más de lo que muchos creían. En teoría, en asuntos de Estado, la última palabra pertenece siempre al monarca. Pero ¿qué ocurre cuando esa decisión, tomada en nombre del deber, hiere profundamente a quien comparte el trono? ¿Qué sucede cuando la voluntad de un rey se convierte en la herida de su reina? Y aún más inquietante, ¿eran justificadas las emociones que ahora hervían en el pecho de Camila? ¿O eran simplemente el reflejo de un ego herido? Durante la reunión, el rey había mostrado una concentración casi inflexible. Miraba a cada persona con una autoridad que imponía silencio. Hablaba con firmeza, midiendo cada palabra con la cadencia de un hombre acostumbrado a mandar. En cierto modo, parecía saber, aunque no lo admitiera, que Camila no quedaría satisfecha con el papel que estaba a punto de recibir. Quizá por eso pronunció su nombre el último. Cuando lo hizo, bajó el tono de su voz y la miró directamente a los ojos antes de anunciar su cargo. La supervisión de la disposición de los asientos durante el banquete y la organización de la decoración del salón de recepción. En el aire cayó un silencio espeso, casi tangible. Se sintió como si el tiempo se detuviera. Guillermo, con gesto tenso, miró una vez más hacia la reina, intentando disimular su incomodidad. La princesa Ana, percibiendo el cambio de temperatura en la sala, inclinó la cabeza y fingió ordenar sus papeles para evitar la mirada de Camila. Ella, en cambio, permaneció quieta, inmóvil, con las manos temblorosas sobre la mesa y el rostro endurecido por una emoción que apenas podía controlar. En su interior, algo se rompía. Para Camila, aquello no era una simple decisión protocolaria. Lo sintió como una traición, un acto frío e injusto por parte del hombre al que había apoyado incondicionalmente durante años. Había permanecido a su lado en los momentos más difíciles. Había soportado la presión pública, las críticas, los sacrificios. Y ahora, ¿así se lo agradecían? La estaban tratando como a una asistente más del palacio, no como a la mujer que había caminado junto al rey entre sombras y escándalos. El rey, ajeno al dolor que había causado, continuó hablando con calma. Recalcó que todos los protocolos debían seguirse al pie de la letra, sin excepciones, sin desviaciones, sin rebeldías. Cada orden debía cumplirse con disciplina absoluta. Mientras él hablaba, el color comenzó a abandonarle el rostro a la reina. Se puso pálida, tan pálida que sus facciones parecían borrarse bajo la luz de las lámparas. Sus labios resecos parecían incapaces de pronunciar palabra, y sus ojos, apagados, reflejaban el impacto de quien siente que ha sido humillada ante testigos. Una sola palabra resonaba en su mente: protocolo. Era un término que detestaba con toda su alma. Para ella, representaba el control, la sumisión, la pérdida de libertad. En su mente, las órdenes del rey se convirtieron en barrotes invisibles. El monarca solo deseaba un desempeño perfecto, un evento sin errores ni improvisaciones. Pero, sin darse cuenta, al insistir en la obediencia y la jerarquía, lo único que logró fue recordarle a su esposa lo mucho que detestaba sentirse limitada. Cada frase que pronunciaba Carlos era una flecha más, y cada palabra sobre autoridad o disciplina se clavaba en el corazón de Camila como una herida abierta. Sentía que la estaban empujando hacia un papel que no le pertenecía, hacia la sombra de su propio trono. Esa última mención, más allá de la autoridad, fue la gota que derramó el vaso. La reina lo sintió como un ataque personal, una afrenta directa a su independencia. En ese instante, algo cambió dentro de ella. El fuego que había permanecido dormido bajo su serenidad se encendió. Ya no era la consorte tranquila que sonreía junto al monarca. Se convirtió en una loba herida, lista para defender su orgullo con uñas y dientes. La ira y el deseo de reivindicación se apoderaron de ella,
empujándola hacia un destino que muy pronto haría arder los cimientos del Reino Unido, con el más humano de los combustibles, el resentimiento. Cuando la reunión llegó a su fin, los miembros de la corte comenzaron a levantarse con el mismo orden con el que habían entrado. El sonido de las sillas arrastrándose sobre el suelo del salón verde se mezclaba con un silencio expectante. Era solo cuestión de tiempo antes de que la reina perdiera la compostura. Y así fue. Se puso de pie con un movimiento brusco y salió de la habitación casi a toda prisa, sin mirar a nadie. El rey Carlos, sorprendido por su repentino gesto, la siguió con la mirada. En su interior sintió que algo no encajaba. Cuando por fin giró hacia donde ella había estado sentada, ya no encontró la complicidad ni el orgullo compartido de los primeros tiempos. Solo halló un vacío helado. El silencio que quedó entre ambos era más duro y más frío que el mármol de la chimenea que los rodeaba. La reina, que siempre había sido ejemplo de autocontrol, parecía a punto de estallar. Su rostro, habitualmente sereno, estaba marcado por una tensión que apenas conseguía disimular. Detrás de los gestos refinados y del porte real, se escondía una furia que había sido contenida durante años. Décadas de paciencia y disciplina comenzaban a resquebrajarse, dejando al descubierto sentimientos largamente reprimidos. Pero esto no se trataba únicamente de una discusión sobre un banquete. No era solo una diferencia de opinión sobre protocolo. Era algo mucho más profundo. Una crisis existencial dentro de la estructura monolítica de la corona. Durante más de 30 años, Camila había sido el blanco del juicio público. Había soportado el desprecio de una nación entera, las portadas crueles de los periódicos, los murmullos de los pasillos reales, la desaprobación silenciosa de quienes la veían como una intrusa. Había resistido todo con los dientes apretados, sosteniéndose en la única convicción que le daba fuerzas, que un día, todo su sacrificio y lealtad hacia Carlos serían reconocidos, que su amor, su paciencia y su constancia tendrían sentido. Y sin embargo, en el momento más alto de su trayectoria, justo cuando estaba a punto de consagrarse plenamente como reina ante el mundo, el destino parecía burlarse de ella. En lugar de recibir el reconocimiento que esperaba, se le entregaba un papel menor, casi ornamental, un guión humillante que la reducía a lo que siempre había detestado ser, un accesorio en la sombra del rey. No era una simple ofensa, era una invalidación total de su historia, de su lucha por sobrevivir en un entorno que nunca la aceptó. Le pedían que sonriera y acompañara, que se limitara a ser un símbolo amable sin voz propia. Pero esa orden, pronunciada con suavidad, borraba por completo a la estratega que había ayudado a Carlos a navegar por los mares turbulentos de la política y la opinión pública. En definitiva, una exigencia para que encarnara la caricatura que durante años la prensa había construido. La mujer ambiciosa que, una vez alcanzado el poder, debía retirarse discretamente tras las cortinas doradas del palacio. Lo que quedaba de aquella mujer orgullosa ya no era una reina en control de su destino, sino un animal herido, una loba que buscaba recuperar su dignidad, aunque para lograrlo tuviera que desafiar la máxima autoridad del Reino Unido. ¿Hasta dónde llegaría esa criatura herida para recuperar su orgullo? ¿Qué parte del palacio ardería en su camino? Mientras tanto, los preparativos para el gran evento en Windsor avanzaban con frenesí. Los pasillos se llenaron de sirvientes corriendo, diseñadores ultimando detalles y funcionarios revisando protocolos. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y urgencia. Y, sin embargo, entre todo aquel caos, la reina había desaparecido. Nadie la vio durante horas. Era como si se hubiera desvanecido entre los muros del castillo. Algunos miembros del personal aseguraron haberla visto entrar en sus aposentos privados con un semblante sombrío, abatido, como si cargara el peso de un mundo que se derrumbaba. Allí se encerró y dio órdenes estrictas de que no la molestaran. Mientras los demás corrían para cumplir con los plazos, Camila se sumergía en un silencio cada vez más inquietante. Aislada del bullicio, comenzó a mostrar señales de irritación, gestos impredecibles que preocupaban al personal más cercano.
Al llegar el mediodía, seguía sin salir de su habitación. Los asistentes llamaban a la puerta con respeto y preocupación, intentando animarla, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Ni siquiera las tazas de té que le llevaron una y otra vez lograron hacerla reaccionar. Todas quedaron intactas, frías sobre la mesa. El gran espejo de su habitación reflejaba un rostro extenuado, pero detrás de esa mirada cansada se escondía una tormenta de rabia contenida, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Camila permaneció frente al espejo durante largos minutos, contemplando su propio reflejo como si estuviera ante una enemiga. Su mente hervía de pensamientos oscuros, de humillación y venganza. En esa adaptación solo permitió la entrada de una persona, la señora Hill, su confidente más leal. Camila, sin apartar la vista del espejo, murmuraba una y otra vez entre dientes, con un tono cargado de sarcasmo y dolor. Decoraciones del salón de recepción, decoraciones del salón de recepción. Cada repetición era una mezcla de burla, amargura y desdén. Aquella función, que tantas reinas antes que ella habían desempeñado con elegancia, ahora le parecía un insulto personal, un símbolo de su humillación. Lo irónico era que, tan solo unas horas antes, ella misma había presentado al rey y al comité un plan detallado para la disposición del salón y los asientos, un proyecto cuidadosamente elaborado y aprobado por todos. Y aún así, la habían reducido a la simple ejecutora de algo que ya había creado. La señora Hill, al escuchar los murmullos de su señora, se quedó inmóvil unos segundos. La pena y la preocupación se mezclaban en su rostro. Finalmente, con una leve inclinación de cabeza y voz temblorosa, se atrevió a preguntar: ¿Desea su majestad que informe al rey sobre los planes del banquete y la disposición de los asientos? El silencio que siguió fue tan denso que parecía que las paredes mismas esperaban la respuesta. The queen snapped out of her hate-induced trance. For a fleeting second, Camila could hear her own heartbeat echoing like a clock striking the hour of destiny. That heartbeat gave her the final push she needed, the cold, deliberate strength to defy the crown she had once sworn to uphold. She rose from her chair, straightened the folds of her dress and turned toward Mrs. Hill, who stood motionless at the corner of the room. A faint smile flickered across Camila's lips, the kind of smile that hides storms behind calm waters. "These meetings," she murmured, her voice low, almost conspiratorial, "are just meetings. These decisions are just words. But tonight I shall rearrange everything in my own way." Mrs. Hill bowed deeply. She dared not ask what that meant. Her instincts screamed that the queen's rage had crossed the threshold of reason. Later, in whispers shared with the palace staff, she would recall that moment with a tremor in her voice. Her eyes looked like the eyes of someone resolved, someone ready to go to the very end to erase humiliation. The fire of Windsor. As the afternoon sun melted into the pale mist of evening, Charles returned to the library. He walked through the long hallways with quiet satisfaction. The palace smelled of polished wood and new beginnings. Everything seemed under control. He had no idea that in the adjacent room, the woman he called his queen was about to set the night ablaze. Quite literally. Camila stood by the great mahogany table, staring at the state banquet plan. The official document, stamped with the royal seal, listed every detail of the upcoming event, every speech, every toast, every guest. She had read it once, twice, 3 times. Her name appeared nowhere. Not in the greetings, not in the program, not even in the closing acknowledgments. Her hand trembled as she touched the parchment. The ink that once symbolized royal order now looked like chains. With every breath, she felt her blood grow colder. Then, without hesitation, she struck a match. The flame flickered, small and fragile, like the last thread of her sanity. And then it grew. The first sheet curled inward, the ink bleeding into black smoke. The edges of the tablecloth glowed orange. The fire climbed greedily, devouring the pages as if hungry for justice. Charles entered just in time to see the blaze reflected in her eyes. "What have you done?" he whispered, his voice half choked by disbelief. Camila did not answer. She stood tall, still like a statue carved out of fury.
The fire roared between them, a living, breathing wall of defiance. He clenched his fist. "Camila, stop this madness!" But she only smiled faintly. "Madness?" she murmured. "No, my dear, this is remembrance." And with that, she dropped the last page into the flames. Witnesses later said that in that moment, the king's expression hardened. Something inside him, the last warmth, the last affection, burned away with the smoke that rose toward the ceiling. By the time the fire was extinguished, so was their bond. Coup d'etat, the queen's battlefield. The palace awoke the next morning to the silence that follows a storm. Servants whispered. Courtiers avoided eye contact, and the smell of smoke still lingered in the corridors. But Camila was already plotting her next move. She summoned Mrs. Hill once again. The aide entered cautiously, clutching a notebook against her chest. "The fire," Mrs. Hill began softly, "has caused quite an uproar among the secretaries." "Let them uproar," Camila snapped. "Noise is proof of life." She paced back and forth, her silk gown brushing against the marble floor. She wasn't content with having made a scene. She wanted dominance, recognition, a place carved in history. "This palace," she hissed, "is filled with ghosts. Of kings, of queens, of rules written by men who believed women were made to smile and nod." "No more." Her aide said nothing. "Bring me the household register," Camila ordered. "I'll decide who stays and who leaves. From this moment, the Queen's hand shall be felt in every corner of this house." That was the beginning of what the newspapers would later call the Quiet Coup. Servants were dismissed overnight. Portraits of former monarchs were removed from the West Gallery, replaced by new paintings commissioned under her supervision. The Queen's crest began appearing on correspondence headers, on stationery, even on the dinner menus. She restructured the staff, reassigned duties, and demanded weekly reports. Nothing escaped her gaze. Her intent was clear. If the king would not give her authority, she would take it by force of will. But in her hunger for control, she failed to see the tightening noose of the monarchy's invisible law, that every defiance has its echo. The king's silence. Charles watched all this unfold with outward calm but inward fracture. Behind his steady eyes, there was humiliation. He had ruled empires and endured scandals, but nothing wounded him like rebellion in his own home. When advisors urged him to act, he hesitated. Not out of weakness, but out of love he had once believed unbreakable. But as the days passed, that love turned into exhaustion. "She has burned not just a document," he confided to his secretary, "but the balance of this household. A queen cannot set fire to order and still expect to sit beside the throne." That evening, as the wind whispered through Windsor's cracked windows, he finally made his decision. The one that would silence the palace and redefine his reign. Everything needed a change. Everything needed to suit her. And everything needed to be for her. This, Camila believed, was her moment. Her hour of destiny. The time to shed the shadow of the late Queen Elizabeth and seize the stage as the main character of her own reign. To Mrs. Hill, she gave her first orders with a precision that made even the seasoned aide shudder. The transformation would be immediate, absolute, and ruthless. By midnight, the royal telephones began to ring, not with invitations but with dismissals. Decades of loyal service were ended in a few curt words from Tur, her new chief of staff, whose cold voice delivered the same phrase over and over. "Her Majesty thanks you for your service. Your position is no longer required." By dawn, convoys of cars rolled through the gates of Windsor. The old guard departed in silence, their places swiftly taken by Camilla's own hand-picked entourage, friends, confidants, and loyalists from her Wiltshire circle. They carried with them her energy, her ambitions, and her disdain for the old ways. A silent coup had been declared. The authority of the crown had shifted overnight. For the first time in living memory, the palace trembled, not from protesters outside its gates, but from the storm brewing within. Whispers turned into questions that echoed through the marble halls. What is happening? What is the Queen doing? Windsor's corridors had become the front lines of an invisible war. A war of loyalties. A war of eras. The coup of symbols. Every revolution begins with a symbol. And Camila understood this better than anyone. Her most audacious act was not political, but deeply personal. Under her direct and unyielding command,
The portraits of the late Queen Elizabeth II, symbols of grace, continuity, and decades of devotion, were removed from the grand corridor. In their place appeared grand, oil-painted portraits of Camilla herself. Larger, brighter, dressed not in the muted tones of tradition, but in the shimmering confidence of a woman who believed she had arrived. The staff stood frozen as the images changed before their eyes. For some, it felt like sacrilege. For others, a sign of the inevitable, but for all, it was clear. The Elizabethan era was over. The Camillian era had begun. The castle was reborn in her image. The banquet halls redecorated, the carpets replaced, even the royal crest on the stationery subtly modified. Every color, every detail bent to her will. The king, meanwhile, retreated into silence. Ill, isolated, and according to some reports, imprisoned by his own palace. He watched as his authority was slowly dismantled, brick by brick, order by order, portrait by portrait. And then came the moment that changed everything. He picked up the phone and called his son. The arrival of the prince. A coupe built on spectacle can burn bright, but never long. The queen's confidence grew with each decree. Yet outside Windsor's walls, unease was spreading. In the city, the tabloids whispered of chaos behind closed doors. Inside, loyalty fractured like glass under pressure. Then, one night, the gates opened for a familiar figure. The Prince of Wales. William's arrival was unannounced. His face grave, his tone measured. But those who saw him said his eyes betrayed shock. The Windsor he knew, the home of his childhood, had been transformed into something unrecognizable. A battlefield of fear and ambition. The portraits of his grandmother were gone. The staff avoided his gaze. The silence felt thick, almost suffocating. Within minutes, he understood. Something unspeakable had happened. He went directly to the king, father and son. Charles sat by the window, his hands folded, his crown invisible yet heavy. When William entered, there was no ceremony. Only the quiet recognition between a father and a son who knew that love alone could not fix what duty demanded. Their conversation began with hesitation, but soon erupted into truth. "Father," William said firmly, "this is not reform, it's revolt. She's not modernizing the monarchy, she's dismantling it." The king raised his eyes, weary but attentive. "She's erased grandmother's legacy," William continued. "This isn't strength, it's anarchy. And the world is watching. Every critic of the crown has just been handed a priceless victory." For a long time, Charles said nothing. He simply stared into the cold light beyond the window. Those close to him later said it was in that silence that the monarch re-emerged. The man who had been buried under doubt, fatigue and years of compromise. When he finally spoke, his voice was steady. "Then it ends tonight." The royal decree. At midnight, the royal chamberlain was summoned. The order was written swiftly, sealed with the royal crest, and signed by the king's own trembling hand. It was the most severe act of his reign, and the one that would define it. Her Majesty the Queen Consort is to be relieved indefinitely from all public duties and appearances, effective immediately. By morning, the news broke across every channel, but in softened terms. Her Majesty the Queen will be taking a period of private retreat due to ill health. The truth, however, was whispered behind closed doors. The Queen had been exiled. They exiled. Before dawn, a convoy of dark, unmarked vehicles slipped quietly out of Windsor Castle. Inside one of them sat the woman who had once believed she would rule. No tiara. No escort, no farewell. She watched the palace lights fade in the rearview mirror, her reflection barely visible against the cold glass. Her destination? A remote abbey in Yorkshire. A place of religious silence, far from the reach of cameras or courtiers. There, among the nuns, and the echo of prayer bells, she would live in solitude. No jewels, no luxuries, no whispers of court gossip. Only silence, and the sound of her own remorse. Those who later visited said she rarely spoke. She spent hours in the chapel, staring at the candlelight, perhaps seeing in its flicker the reflection of the fire she had once lit at Windsor. She did not protest. She did not plead. The crown had moved on without her. Aftermath. The monarchy,
bruised but unbroken, returned to order. King Charles emerged from the chaos with renewed dignity, praised by the press as the man who saved the crown from within. His calm in the face of betrayal was celebrated as the ultimate act of restraint. The tabloids moved on. The palace resumed its rhythms. The scandal that had burned so brightly vanished as swiftly as it had appeared, and Camilla, once the architect of her own revolution, became a ghost. Her name was no longer spoken in the halls of Windsor. Not in reverence, not in resentment, only silence. The greatest punishment for a monarch, after all, is not disgrace. It is oblivion. Epilogue: The Forgotten Queen. Years later, the story would be told in hushed tones, not as history, but as warning. That power seized without grace will always end in exile. That ambition without restraint consumes itself. And that a crown worn without humility becomes a burden too heavy to bear. Camilla's coup began with mirrors and portraits, but ended with candles and prayers. The fire she started consumed not the palace, but herself.